Aquí comienza Literatura, Arte y Cultura, un programa para conversar, leer y compartir lo que más nos gusta de las artes literarias y eventos culturales. Conduce Yuri Sandoval Rosas, escritora, poeta y docente bumanguesa. Cordial saludo desde la emisora de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. El programa de hoy se titula Lectura de relatos inéditos y publicados basados en la obra Historias para almas sensibles. Hoy les hablo como autora de este libro, que para mí es muy especial, ya que fue el primer libro que publiqué en el año 2022. Esta obra consta de 8 cuentos, todos relacionados con la alta sensibilidad y temas sociales que usualmente preocupan a las personas con alta sensibilidad social y todas las áreas artísticas. Hoy voy a compartir algunos relatos de este libro, que fue presentado también en la Tarima Independiente en un libro en el año 2024. En esta versión tuve la oportunidad de hablar un poco de cada uno de los relatos y además ha sido presentado en otros ambientes académicos, por ejemplo, en la Normal Superior de Bucaramanga, en el PFC, Plan de Formación Complementaria para los Futuros Maestros. También en otros eventos como por ejemplo el Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil en la UIS. Y ha sido un libro que ha pasado por varias ediciones, tanto en su parte estética, en su cubierta, como en los relatos que forman parte de la obra. Puedo destacar la intervención de otros estudiantes de la Escuela Municipal de Artes que me colaboraron en el diseño, con el diseño de la portada, y pues es una obra que se ha trabajado con ayuda de varios talentos. Les recuerdo que este libro está disponible físico en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, también directamente conmigo en mis redes sociales, y se puede pedir en línea en la página autoreseditores.com, así como por Busca Libre. Bien, sin más preámbulos, iniciaré con el primer relato. Este es un relato con el que abro el libro, con el que inicio, y es un relato que ha causado reacciones y me han preguntado sobre el final. Pues es un final de alguna forma abierto a interpretación. Y este se llama Camino a un nuevo hogar. Desde el destartalado Jeep Willys, Luz observaba el río donde solía bañarse en compañía de sus hermanas cuando eran niñas. Sentía la nostalgia de abandonar los pocos lugares conocidos a sus 27 años, notables paisajes, cuyos extraordinarios tonos verdes capturaban su atención, así como el sonido de agua corriente que solía refrescarla una vez terminaba los quehaceres de la finca, exigidos por sus padres. Descubrirse junto a Alberto en un prófugo vehículo acentuaba la mezcla de emociones y la adrenalina de la huida. ¿Está segura de lo que está haciendo? Preguntó Alberto. No quiero que se arrepienta cuando lleguemos a la casa. Ella sabía que su decisión sería escandalosa, y cuán duramente juzgados resultarían ambos por tal determinación. Siga conduciendo, replicó Luz. No me voy a arrepentir, pero deme el tiempo de aceptar que nunca más estaré aquí. Los niños no me verán mañana cuando despierten. Yo solo espero que algún día entiendan las razones de la huida, continuó Alberto, y que ellos no son culpables de nada. Tardarán años, contestó Luz, en especial la niña. Ella está pegada a mí. Les pienso escribir una carta cuando lleguemos. Alberto aceleró.
como tratando de impedir que la baja velocidad le diera más opción a Luz de arrepentirse o de bajarse del viejo vehículo. Pero ni siquiera la lentitud con la cual se habían estado moviendo impidió que ella expresara las quejas sobre su hogar, donde vivía con su legítimo esposo, sus 3 hijos y Carmen, su hermana mayor. Los niños se están comportando igual que Fermín. Hay que ver la manera de hablarle a la niña. Le dan órdenes y se enojan si ella no les obedece. El otro día vi cómo le iban a pegar porque no les prestaba un juguete. No me extraña, respondió Alberto. El patrón Fermín tiene un genio de los 1000 demonios. No pasa ni una. Menos mal nos vamos. Ya no tendremos que aguantar semejantes gritos ni esa correa tan dura. Las palabras de Alberto la animaron a proseguir con su queja, sin el temor a los gritos y los golpes que acababa de mencionar. Espero al menos que los niños no se vuelvan mujeriegos cuando crezcan, que sus esposas no sean testigos del mismo tipo de actos que yo veía en mi propia cama. Alberto guardó silencio. Luz continuaba prestando atención al paisaje por la ventana de su asiento. Transcurrieron unos minutos hasta pasar por la finca donde vivía Marlene, su hermana menor. Al ver el enorme portón verde, pensó en bajarse del carro para despedirse de ella, pero recordó que no hablaban desde el año en que Marlene se había casado. Un matrimonio arreglado por la misma Luz y por Carmen, luego de la muerte de su padre. Luz volvió el rostro hacia el frente. Notó que había empezado a lloviznar y su nuevo amante prendió el limpiaparabrisas. Si empieza a llover muy duro, paramos en un hospedaje para descansar y retomamos el camino en la mañana, advirtió Alberto, quien no llevaba un vestuario muy apropiado para el clima frío. Él entonces disminuyó la velocidad y la llovizna se convirtió en tormenta rápidamente. Con gran atención, Luz buscaba con su mirada un lugar en donde pudieran refugiarse unas horas. De repente, como lo habían planeado, divisó una gran casa marrón con un letrero exterior que mostraba el precio por noche. Quedémonos ahí, pidió Luz, señalando con su mano derecha. Entretanto, él desaceleraba aún más y evaluaba desde su asiento si era un lugar apropiado. Está bien, aliste la sombrilla. Aparcaron cerca de la puerta principal del hospedaje y se bajaron rápidamente para esquivar la fuerte lluvia. Al ingresar, presenciaron una pequeña sala rústica en donde se encontraba una señora de mediana edad, protegiéndose con una ruana de lana. Bienvenidos, los recibió la señora. Aquí estarán muy cómodos. Sigan y les muestro la habitación que está libre. ¿Piensan quedarse bastante tiempo? Pensamos seguir el camino mañana temprano cuando la lluvia se detenga, respondió Alberto. En ese caso, deben pagar de una vez. Alberto le entregó un billete. No hubo necesidad de vuelto. Todos caminaron hasta la habitación. La anfitriona les abrió la puerta para que ingresaran. Dentro del rural refugio, comenzaron a instalar su poco equipaje. Fueron uno a uno al baño y acto seguido se acostaron en la cama para amarse hasta que el límite de su cansancio los condujo a dormir profundamente. Al despertar, Luz reconoció el blanco techo de su dormitorio. Escuchó las voces de sus hijos en la habitación contigua y los golpes a la puerta delantera de su casa. Fermín, quien estaba a su lado muy ligero de ropa, se levantó abruptamente como si esperara una llegada con ansias. —Levántese a hacer el desayuno —demandó su esposo. Llegó Alberto, mi nuevo capataz. Debe venir en ayunas después de un largo viaje. Bueno, este es el final de este relato. Es un relato que ha sido interpretado de varias formas y yo nunca he dado una respuesta directa de qué significa el final. Desde mi punto de vista, eh, esta mujer, Luz,
es una mujer maltratada que anhela profundamente huir de su hogar. Em, para mí, esto fue simplemente un sueño premonitorio de lo que ella haría, de lo que ella haría después, porque notamos que al final llega Alberto y Alberto luego se convertirá en su amante y ella va a huir. Pero ella lo sueña antes de que llegue realmente a la casa a trabajar y a ser testigo del maltrato al que Luz está sometida. Entonces es un relato que nos anima a reflexionar sobre cómo actuaríamos o cómo actuaría una mujer cuando está mm, siendo maltratada en su casa. Algunos dirán que ella eh, actuó mal, si digamos que esa premonición se cumple, ella se va y deja a sus hijos, los abandona, y otros dirán que es un espíritu libre que tomó una buena decisión. Ahí ya quedará la interpretación y al análisis de cada uno, de cada lector. Bueno, el siguiente relato es un relato más enfocado en el público juvenil, un relato corto, se llama Cascadas sobre arroyos. El incompleto rostro de su amigo sobre el lienzo llenaba su corazón de agudas emociones. Usar sus manos para crear el cuadro de Marcos, después de tantos años, le parecía una experiencia surrealista. El sonido de las aguas cayendo sobre el arroyo cristalino, donde sus vidas habían tomado diferentes rumbos, les recordaba la tragedia de aquel campamento juvenil que hoy querían dejar atrás. Tus ojos lucen más apagados ahora, expresó Ricardo tomando un descanso de sus trazos. El trabajo, mi querido amigo, el trabajo, contestó Marcos como excusándose. Las jornadas en el hospital son largas, poco duermo. Tú lo debes saber. La conversación ahora era fluida y cercana. Habían dejado de serlo, había dejado de serlo en el inquietante año cuando culminaron la secundaria. Revivo ese día muchas veces, ¿sabes? Continuó Marcos. Mi esposa me despierta para recordarme que solo es una pesadilla. Creo que estar en las habitaciones del hospital continuamente empeora mi estado. Aunque decidí estudiar medicina como resultado de lo que sucedió, no puedo evitar ver tu rostro en mis pacientes. Al socorrerlos siento que te ayudo a ti, y así calmo mi ansiedad. Te busqué por mucho tiempo, confesó Ricardo. Sospechaba tus sentimientos. Por eso cuando Carlos vino a mi casa y me comentó que se habían encontrado en una consulta, no dudé en pedirle tus datos para hablar contigo. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Lo sé. Ver a los dos en la entrada del hospital fue demasiado impactante, admitió Marcos mientras esquivaba el sol del mediodía con su mano izquierda. No sabía cómo reaccionar. Pensé que querrías vengarte y tuve miedo. Te agradezco la oportunidad que me estás dando hoy, traerte hasta aquí en mi carro. Quisiera guardar un grato recuerdo de este lugar. Ya perdónate, Marcos, pidió Ricardo. Esto no se trata de mí. Mi perdón no servirá de nada si no te perdonas a ti mismo. Ricardo tocó el hombro del atormentado médico, cuyo rostro había perdido la jovialidad de aquellos años en que solía ser el más bromista de la clase. Le ofreció el almuerzo que llevaban empacado y se dispusieron a disfrutar de él. Mientras lo hacían, Marcos observaba las imponentes cascadas que rememoraban la traumática experiencia de un repetido día de campo. Vi al grupo
vio al grupo de compañeros nuevamente. Las sonrientes muchachas en traje de baño y delicados sombreros, muchos de ellos saltando desde la gran roca, demostrando su valentía al caer al claro arroyo. La fila de jóvenes recién graduados de un colegio religioso que se empujaban uno a uno al agua para evadir la monotonía. Un pedrusco. Nada más eso bastó para pasar del regocijo a la desesperación en el paseo. La desgraciada piedra no sólo le robó a Ricardo la habilidad de caminar, sino la alegría y el deseo de divertirse. A las almas juveniles que celebraban la culminación de una etapa. Marcos se vio de nuevo detrás de la gran roca, escondiendo su culpa por empujar a su amigo, quien gritaba: «No puedo moverme bien. Ayúdenme». El eco de los inquisitivos gritos, tratando de comprender lo sucedido. «¿Qué pasó?», indagaban varios. «Se golpeó la espalda», exclamó Mayra, la mayor del grupo. «Vengan todos a ayudarlo». La impotencia del grupo de adolescentes los llevó a llamar a sus casas, mientras Marcos permanecía escondido y perturbado en la cueva junto a la roca. Al escuchar las charlas de sus compañeros con sus padres, concluyó que Ricardo sería llevado a la clínica más cercana cuando llegara la ambulancia. Eso tomaría casi una hora debido a la larga distancia. Entretanto, todos los presentes permanecieron silenciosos ante los doloridos gritos de su compañero, hasta que el bus contratado llegó a recogerlos anticipadamente. No hubo ánimos para vestirse o cambiarse la ropa. Sus húmedos atuendos daban una imagen de duelo grupal que Marcos reforzaba con un taciturno llanto, uno que no pudo evitar en todo el recorrido hasta la clínica. Cuando llegaron, pidió a Mayra que le informara sobre el diagnóstico una vez lo conocieran. Al enterarse de la nueva condición de Ricardo, huyó, corrió y zigzagueó por las calles hasta llegar a la puerta de su propia casa, donde decidió nunca más volver a ver a sus compañeros. «Estás muy callado», reclamó Ricardo. «Deja de pensar en el pasado y mírame. Si yo me hubiese quedado en el accidente que sufrí hace 14 años, habría desperdiciado mi vida. El presente es lo importante. A diario luchas por sanar a otros. Es hora de sanar tu propio interior». «No fue un accidente», contradijo Marcos. Yo te empujé. Me inventé ese perverso juego». «Todos lo hacíamos», añadió Ricardo. «Me caí mal y no vimos la piedra. Ya no des más vueltas. Déjame seguir pintando y disfruta del paisaje». Hábilmente, Ricardo desplazó su silla de ruedas hasta el lienzo. Retomó su obra y por fin, después de mucha espera, contempló la enorme sonrisa de su viejo amigo Marcos frente a las cascadas sobre arroyos. Esta historia está basada en un suceso real, sobre un grupo de personas que fueron a un campamento, vivieron algo similar. Obviamente cambié los nombres, cambié las circunstancias, pero fue una historia que tocó mi corazón y decidí crear algo que hablara de esa experiencia que realmente me tocó. El siguiente relato es el relato con el que termino este libro. Es una especie de fábula sobre las emociones y se llama Un adiós. Departían en la puerta del hotel furia, dolor y miedo, expectantes de equilibrio. Se resistían a dejarlo ingresar, pues perderían el privilegio de influir en las decisiones y encargos de este cálido y agradable albergue, administrado por un generoso anfitrión.
Todos los días, como si se tratara del quehacer más importante del acogedor hospedaje, les proveía de los mejores platos de gran pasión y los sostenía para que llevaran a cabo sus labores con gran tesón. La rutina cambió a un oscuro día de truenos y tormenta, cuando no les sirvió los exquisitos platos de costumbre. El generoso anfitrión se resfrió y quedó convaleciente en su habitación, cansado de la presencia de sus incómodos inquilinos. Aun así, se negaba a despedirlos porque habían desarrollado fuertes vínculos y se conocían muy bien. Además, él valoraba la eficiencia en sus actividades diarias. No obstante, la debilidad en su cuerpo no le permitía atenderlos como siempre. ¿Qué les diré? Se cuestionaba mientras delegaba funciones esa mañana. Decidió entonces llamar a su vieja amiga Sapiencia, en busca de consejo. Me alegra mucho saber de ti después de tanto tiempo. Lo saludó ella con prontitud y amabilidad. ¿Te encuentras bien? Un poco debilitado y confundido, respondió él desde su lecho. Por eso acudo a ti. Con el mayor de los gustos te ayudaré. Se ofreció ella, si está en mi poder hacerlo. Recuerdo muy bien nuestra última conversación, cuando solíamos compartir con más frecuencia, prosiguió él, el día en que me recomendaste hospedar a Furia, Dolor y Miedo en mi hotel. Me dijiste que tenían valiosos mensajes para darme. Aseguraste que me ayudarían a mantener el hotel en buenas condiciones para un inquilino muy especial, quien llegaría después. Así es, mi viejo amigo, contestó ella con gran disposición a continuar escuchando. Dime qué te inquieta. Tenías razón, admitió el anfitrión. Son muy eficientes y agradecidos. Reciben todo lo que les doy y cada día se vuelven más fuertes. Pero hoy me siento incómodo con ellos en mi hotel. No estoy seguro de cómo decirles que se retiren. Además, no permiten entrar al señor Equilibrio y creo que es el inquilino especial a quien te referías. Me alegra saber que hicieron su trabajo con eficiencia, contestó Sapiencia. Sin duda, tú también has sido un excelente anfitrión. Con seguridad ellos comprenderán tus argumentos para despedirlos. Encontrarán otro lugar en donde refugiarse y tu nuevo inquilino vivirá ahora contigo. Sigue descansando y medita en tu adiós. Cuando recuperes tu salud, serás capaz de explicarles cuánto aprecias sus labores y la contribución de su esfuerzo en tu hotel. Luego entonces darás la bienvenida a tu nuevo inquilino con gran dicha. Días después, cuando el anfitrión recuperó su salud y entendimiento, reunió a sus inquilinos para decirles: agradezco a todos por sus respectivas labores. A ti, Furia, te doy las gracias por ayudarme a enfrentar las injusticias en mi vida. Debido a tu presencia, ejercí mi derecho a hablar de mis inconformismos, abandoné lo que me dañaba y las relaciones disfuncionales. A ti, Dolor, agradezco que me enseñaras a darme consuelo y a amar, a no juzgarme tan constantemente, sino a tratarme con cariño aun cuando me equivocara. Tu amiga Empatía me ayudó a hacer nuevas amistades. Tu presencia me recordó además mi gran sensibilidad, la cual me hizo más comprensivo. Quiero ofrecerte mis sentidas disculpas a ti, Miedo. Te rechacé en mi hotel al principio. Sé que te ofendía cuando te llamaba a aguafiestas. Ahora entiendo que sin ti no sabría discernir las intenciones ajenas. Abriría las puertas de mi hotel a todos y podrían hacerme daño. Me hiciste consciente de la maldad detrás de las alarmas encendidas. Para el cuidado de mi hotel. Deseo que se vayan satisfechos. Nuestro adiós no es definitivo. Serán mis invitados de vez en cuando,
pero deben perder su poder en mis decisiones. Desde hoy los invitaré solo de ser necesario. Por ejemplo, si Equilibrio nota un peculiar evento, les ruego ahora que den la bienvenida a mi nuevo inquilino, le permitan ingresar al piso de arriba, el cual necesita más cuidado diario. De ese modo, furia, dolor y miedo comprendieron los motivos del despido. Entonces, Furia habló de parte de los tres. El mayor de nuestros logros es que comprendieras el objetivo de nuestra transitoria permanencia, dijo al despedirse. Confesamos nuestro agrado al quedarnos aquí todo este tiempo para influenciarte. Nos hemos fortalecido notablemente, pero no debemos vivir más en tu hotel. Otros anfitriones, inconscientes de su necesidad, deben hospedarnos, pues no están listos para atender al señor Equilibrio. Debemos mudarnos de un lugar a otro para estar más sanos. Te agradecemos mucho, nuestro generoso anfitrión, por hospedarnos, discernirnos y permitirnos partir a tiempo. Con este relato termino mi libro Historias para Almas Sensibles. Les recuerdo que es un libro compuesto de 8 historias, de las cuales hoy leí 3, las más cortas, creo. El libro está disponible en el Museo de Arte Moderno, en la página autoreseditores.com, en mis redes sociales. Les recuerdo mi Instagram, @yurisobreletras, o en Facebook, Yuri Sandoval Rosas Literatura.